somos el grupo número 1 y nuestro proyecto es realizar una nevera portátil. La refrigeración hoy en día se ha vuelto un proceso muy común para mantener alimentos en buen estado o para satisfacer las necesidades de los consumidores. Hoy en día se utilizan las neveras portátiles ya que son más prácticas y más fáciles de llevar. Los vendedores muchas veces las usan para transportar helados, bonais, cervezas. Entre nuestro proyecto fueron primero determinar las necesidades de los consumidores para así poder determinar las variables importantes de ingeniería que vamos a utilizar para el diseño de nuestro producto. Preguntamos cuál creían que era el mejor material para una nevera portátil y la mayoría de los consumidores prefieren el poliuretano. Con el fin de decidir qué geometría era más conveniente para nuestra nevera, preguntamos si preferían la forma cilíndrica o la forma cuadrada. Podemos ver que la mayoría de consumidores prefieren la forma cilíndrica. Los consumidores piensan que el tamaño de una nevera es muy importante en el diseño de esta, por lo que es un factor que tuvimos en cuenta en el diseño de nuestro prototipo. Por último, se cree que un bonais está perfectamente congelado en un rango de temperaturas entre -2 y -5 grados centígrados, por lo que esperamos que nuestra nevera pueda mantener esta temperatura. Las variables de ingeniería que tuvimos en cuenta fueron el material y la geometría de la nevera portátil. Además, uno de los parámetros aprendidos en clase que utilizamos para satisfacer las necesidades del consumidor fue realizar un balance de envoltura. Este se hizo haciendo uso de la ley de enfriamiento y la ley de Fourier. Para seleccionar los materiales de nuestra nevera tuvimos en cuenta las encuestas y nuestra investigación y nos dimos cuenta que cada material posee dos características. Uno es su conductividad y el otro pues es su propiedad física. Escogimos el cartón como la base externa debido a que tiene una conductividad muy baja y ofrece resistencia. Nuestra capa interna fue un tubo de PVC que era impermeable entre los productos y la nevera, y como relleno utilizamos la espuma de poliuretano que es un muy buen ayudante térmico. Para determinar la geometría de nuestra nevera, ya sea de forma cilíndrica o de forma de caja, se tuvieron en cuenta todas las superficies por las que puede transferirse el calor. Una vez se obtuvieron las expresiones que describen el flujo de calor que se transfiere de los alrededores hacia dentro de la nevera, para el tipo de forma de caja y forma cilíndrica, se concluyó que la mejor geometría es la cilíndrica, ya que es la que transfiere menos cantidad de calor hacia el interior de la nevera. A continuación se hace el balance de envoltura para el diseño de la nevera con paredes compuestas. Las variables que utilizamos para el balance de envoltura de la parte lateral del cilindro se muestran en la primera figura. En la segunda figura se muestran las variables para el balance de las tapas del cilindro. Las suposiciones que hicimos en nuestro balance de envoltura fueron: primero, que el flujo de calor estaba en estado estacionario; segundo, que el bonais se compone únicamente de agua; tercero, que se desprecia el aire dentro de la nevera. Las ecuaciones que utilizamos para el balance de envoltura fueron la ecuación de ley de enfriamiento de Newton y la ecuación de ley de Fourier. Las condiciones de frontera eran que T de refrigerio, es decir, la temperatura interna de la nevera, era conocida y la temperatura ambiente también conocida. A partir del balance de envoltura obtuvimos la siguiente expresión para el flujo de calor en un cilindro con tapas. Una vez definimos la geometría y los materiales de nuestra nevera portátil, procedimos a construirla. Los materiales que utilizamos fueron 2 pedazos de cartón cortados de forma circular para las tapas y uno rectangular para el lado del cilindro. Además, utilizamos un pegante especial llamado cauchola, capaz de adherir el cartón. Por otro lado, tenemos el tubo de PVC, que es la parte interna de nuestra nevera. Y por último, la espuma de poliuretano, que compone la capa intermedia. Para el procedimiento de construcción, comenzamos por añadir el pegante a una parte de la superficie del cartón. Enseguida lo pegamos de forma cilíndrica y reforzamos con cinta adhesiva. Por último, introdujimos el PVC dentro del cilindro de cartón para poder añadir la espuma entre el cartón y el PVC. Y así es como queda la espuma una vez se seca dentro del cilindro de cartón.
estar haciendo mediciones cada 30 minutos sobre la temperatura interna de los bonais y la temperatura en la superficie de nuestra nevera. Bueno, como podemos ver, la textura todavía está bastante sólida. Aquí estoy haciendo presión. Está un poco líquido en la punta, pero todavía está 100% comestible el bonais. La toma de datos experimental se realizó de la siguiente manera. Por un intervalo de 6 horas, se introdujeron 8 paquetes de bonais de 100 mililitros dentro de la nevera. Su temperatura interna, así como la temperatura de la superficie externa de la nevera, fueron calculadas cada media hora. Usando estos datos, proseguimos a utilizar la fórmula de que el calor es igual a la masa por la capacidad calorífica por el delta de la temperatura para calcular el calor absorbido hasta cada intervalo de tiempo. Se hicieron las siguientes suposiciones para facilitar los cálculos. 1. Se despreció el efecto en el calor del plástico que envuelve al bonais. Y 2. Se asumió que el bonais es agua pura. De esta manera, conociendo la capacidad calorífica del agua y su densidad, pudimos calcular que había una masa total de agua de 0.8 kilogramos y un calor total absorbido en las 6 horas de 21.170.6968 julios. Es decir, que al dividir por los segundos que hay en 6 horas, determinamos que el flujo de calor por segundo fue de 0.98 julios por segundo. A continuación, procedimos a determinar que habían dos variables que eran necesarias modelar, que son el calor absorbido en el tiempo y el aumento de la temperatura en el tiempo. Estos datos fueron tomados del montaje experimental, por lo que procedimos a graficarlas. Hicimos una gráfica de julios contra minutos y de Kelvin contra minutos. A su vez, realizamos regresiones para poder determinar un modelo matemático empírico que se ajustara a nuestro sistema, que son las que se encuentran en la parte superior de las gráficas. Como podemos ver, estas gráficas que tienen la regresión omiten el valor en el tiempo cero, ya que al ser tendencias logarítmicas, este valor no está definido. Estos modelos empíricos nos permitirían predecir la temperatura y el calor absorbido por la nevera en cualquier intervalo de tiempo deseado. Podríamos incluso modelar periodos de 12 horas o incluso de un día. Se debe tener en cuenta que estos modelos empíricos fueron tomados sobre nuestros sistemas y las condiciones que rodeaban a nuestra nevera, por lo que un cambio en la temperatura ambiente muy abrupta o cambios en el diseño de la nevera van a afectar significativamente el modelo. Después procedimos a comparar estos resultados experimentales con unos resultados teóricos que se van a calcular de la siguiente forma. El balance de envoltura planteado anteriormente nos permitiría calcular un flujo de calor por segundo y reemplazando por los datos que se muestran a continuación, se calculó que el flujo de calor por segundo fue de 13,13 julios por segundo, lo cual es bastante superior al resultado experimental obtenido, porque teniendo en cuenta este flujo por segundo, tendríamos un calor absorbido total de 283.676.24 julios. Eso corresponde a un error experimental de alrededor del 92.54%. Pero se debe tener en cuenta que el balance de envoltura realiza una serie de suposiciones que no se cumplen en la vida real. Estas suposiciones son un estado estacionario que implica que el calor no se acumula en ninguna capa de la nevera, lo cual en la práctica sí ocurre. También se debe tener en cuenta que los coeficientes convectivos del aire varían con la temperatura y como el aire interno de la nevera varía su temperatura a medida que se transfiere el calor, tendríamos que modelar no solamente el cambio de la temperatura del bonais, sino el cambio del coeficiente convectivo del aire interno para poder determinar un flujo de calor mucho más preciso. A su vez, cambios significativos en la temperatura ambiente también cambiarían el coeficiente convectivo del aire del exterior,
aunque en nuestro experimento pudimos determinar que ese cambio de la temperatura ambiente fue realmente mínimo. De manera de conclusión, podemos decir que nuestro prototipo funcionó y cumplió los objetivos establecidos al principio del experimento. Pudimos analizar las variables de ingeniería que obtuvimos a través de las encuestas a los consumidores de las neveras portátiles y diseñamos un prototipo que a nivel experimental desempeñó un papel bastante bueno. Logró conservar durante las 6 horas, que fue el tiempo establecido, el Bonais en un estado comestible. Algunos errores que tuvimos con respecto al modelo teórico se deben a que el balance de envoltura plantea un estado estacionario, es decir, que el calor no se acumula en ninguna sección de la nevera, lo cual en la realidad no ocurre. Además de que por falta de datos en la literatura no sabíamos determinar con precisión el coeficiente convectivo del aire interno de la nevera, que además va variando su temperatura, al igual que el exterior, por lo que habría que hacer no solamente una modelación de cómo cambia el flujo de calor en el tiempo, sino cómo cambia el coeficiente convectivo en el tiempo para tener un cálculo mucho más preciso. Mejoras que podemos hacer a nuestro prototipo: podemos mejorar a nivel teórico, modelar cómo varía el coeficiente convectivo del aire interno y externo para tener cálculos más precisos. También durante el montaje nos pudimos dar cuenta que existían pequeñas capas o burbujas de aire dentro del espacio entre el tubo de PVC y la cáscara exterior de cartón, especialmente dado que la espuma de poliuretano, cuando se expande, no siempre logra generar una estructura 100% sólida, entonces deja espacios de aire que afectan nuestro cálculo porque no se tiene en cuenta el aire como una capa. Si pudiéramos obtener un material que pudiéramos añadir de manera uniforme a la estructura, nos permitiría tener cálculos más precisos y posiblemente un mejor resultado a la hora del flujo de calor, poder disminuirlo lo más posible. Otro dato que nos podría ser de utilidad a un prototipo futuro sería, en vez de rellenar totalmente con espuma, poder ser capaces de diseñar una capa de aire, porque el aire también tiene un coeficiente convectivo supremamente bajo, así que si dejáramos una especie de capa de aire o incluso de vacío, podríamos tener un coeficiente de transferencia de calor mucho más bajo. Esas son las mejoras que tenemos para nuestro prototipo y eso es todo.